buen día para todos, bienvenidos a esta parte que corresponde al primer módulo y la sexta parte del costo de capital en las empresas. Entonces, primer concepto a tener en cuenta es qué es la rentabilidad de la empresa. Obviamente es lo que se le atribuye al acreedor o al accionista por realizar una inversión o como tal iniciar un proyecto con unas expectativas a mañana de generar qué retornos. Entonces, para entender qué es el costo de capital, primero tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que tomar algo que se llama la tasa exigida, que corresponde a los bonos del gobierno americano. Es decir, si la inversión dura 2 años en devolverle la plata al accionista, tengo que coger la tasa de interés que me pagase si invirtiese en los bonos de 2 años en Estados Unidos, porque se consideran activos de libre riesgo, ¿sí? A eso va a ser el primer componente que vamos a meter a la bolsita de costo de capital, ¿vale? El segundo componente va a ser la rentabilidad esperada, es decir, si yo le restase la tasa exigida, o sea, la tasa libre de los bonos, me tendría que quedar un excedente que me diga, invierte hoy en la empresa porque es mucho mejor que invertir en bonos de Estados Unidos. Es decir, tengo que hacer en el segundo paso atractiva la inversión y realmente convencer al accionista que vamos a generar un retorno. ¿Vale? Entonces, como la tasa exigida siempre va a estar cambiando, va a haber una tercera tasa, una segunda tasa exigida que puede ser o riesgo cambiario o el riesgo de que no me pague una empresa, ¿sí? Que eso es lo que asumimos como el papel de riesgo y eso va a ser el costo total de capital que vamos a asumir, ¿vale? Entonces, ¿cómo evaluamos la rentabilidad en una empresa? O sea, para ejercicios prácticos, este modelo va a ser demasiado teórico, pero en la parte de analizar una acción vamos a tratar de llevar un poco más a la práctica para que sea visual, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que es el RONA? Es el retorno neto sobre los activos, ¿sí? Pero esos activos, si tengo deuda, tengo que pagar un interés, que es el KD, y el ROE es el retorno sobre el patrimonio, ¿sí? Entonces, la rentabilidad y el costo de la deuda, ¿sí? Siempre se va a escribir como el KD, ¿vale? Y una regla indispensable para que cuando las vayamos a ver en una hoja contable no nos perdamos y no nos sintamos extrañados, ¿sí? Es el KE, ¿sí? Pero en la hoja contable nos va a salir como el ¿qué? Como el ROE. Es decir, la rentabilidad sobre el activo siempre va a ser mucho mayor que la rentabilidad que yo invertí hoy, ¿sí? O sea, el capital tendría que crecer a largo plazo y no quedarse como tal estancado. Entonces, a tener en cuenta, tengo que garantizarle al accionista la rentabilidad mínima exigida, porque ese es el concepto de inversión y de rentabilidad, y también tengo que hacer incentivos al equipo directivo para que las empresas funcionen como tal de forma eficiente. Entonces, ¿cómo se calcula el KD y el KE? Vamos a ver la fórmula que es el promedio entre ambos, ¿vale? Un concepto un poco de acá de inversión es que siempre el KDE, que es el costo de la deuda, va a ser mucho más barato que endeudarnos con el KDE, que es el costo del patrimonio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decirle al banco que me preste plata, ¿sí? Porque si yo le pido plata a un tercero, que puede ser un amigo, él me va a exigir mayor interés, porque hay mayor riesgo de que no me pague, ¿vale? Por lo tanto, en el mundo de las inversiones, el banco va a ser la gallina que pone los huevos y el marrano va a ser el accionista, porque si se quiebra una empresa, el que va a asumir la pérdida total es el accionista, pero el banco tiene muchas más personas a las que les prestó plata y el banco, como dicen en los casinos, el banco nunca pierde. Entonces, ¿qué es el WACC? Entonces yo cojo cuánto es el porcentaje
de lo que pesa como tal la deuda. Es decir, si tengo una deuda que vale 80 y la suma entre la deuda y el patrimonio es 100, ¿sí? Eso me daría que el 80% es deuda y tengo que multiplicarlo por cuánto es el interés que yo pago anual, ¿sí? El WACC siempre lo calculamos anual. Y lo mismo para el capital. O sea, lo que nos sobra de 80 es 20, es decir, que invertimos en patrimonio 20 y tenemos que mirar cuánto es realmente el, la tasa de interés que le vamos a pagar al accionista entre dividendos, entre inversiones fijas que puede que le estemos garantizando. Y este es un WACC sin impuesto, por eso es que esto no genera ganancias como las generaría en tener el escudo fiscal, porque como vemos acá es 1 menos los impuestos, ¿sí? Y como los impuestos siempre van a ser positivos, ¿sí? Es decir, esto va a ser una resta, o sea que esta resta siempre va a ser menor que 1, entonces la multiplicación de esto por esto va a ser mucho más pequeña y por tanto las ganancias siempre van a ser más. Digamos que se va a ver un poco más en la práctica. Bueno, pregunta. Entonces, vamos a resumir los conceptos que hemos visto acá. Entonces, tenemos un costo de capital que viene de una rentabilidad que tengo que proyectarle al accionista y decir, vamos a ganar esto. Hay que garantizarle el costo de oportunidad, es decir, los bonos, si es una inversión a 2 años, tengo que sumarle la tasa de interés que me pagaría si yo invirtiera en bonos y no en una inversión alternativa y adicionalmente le sumo el riesgo. Y más encima de eso, a la utilidad, que es la referencia de la rentabilidad de la empresa, hay que garantizar que la empresa, uno, que esté generando rentabilidad, o si no, aclararle al accionista, y tres, que siempre tenga una rentabilidad mínima exigida que se le pague al accionista, así sea en un plazo de tiempo un poco más largo. Y el último, que fue lo que vimos, es que el WACC es un promedio ponderado entre ambos, porque como lo vimos acá atrás, es una multiplicación entre lo que me cuesta la deuda, lo que me pesa la deuda en los activos totales, y lo que me pesa el patrimonio y cuánto es el interés que estoy pagándole al accionista. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en lo que corresponde al segundo módulo del curso. ¿Ya? Ya lo puedes cerrar.